Dice la historia que los jardines del palacio de Nerón eran iluminados por los cuerpos en llamas de los cristianos. Miles mueren en el Coliseo romano. Son devorados por las fieras en espectáculos espantosos. La gente se entretenía en eso. Y surge una pregunta aquí: ¿por qué Dios no libró a todos esos que murieron en el Coliseo romano? ¿Que acaso no eran hijos del rey? ¿Por qué Dios no los libró? Bueno, Él les advirtió en Hechos 1:8 también. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos viene de un vocablo griego, martureo, de donde se deriva la palabra mártir. O sea, aquí ya les está diciendo: ustedes van a recibir poder para testificar de mí, de mi evangelio, pero algunos morirán como mártires. En Mateo 5:10 al 12 Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero ¿qué hacen los cristianos de hoy? Se les enseña a no padecer, se les enseña a vivir la vida cómoda, sufrir. No, Cristo ya sufrió por ti, tú ya no tienes que sufrir por nada, y confunden la gimnasia con la magnesia, ¿sí? Porque el sufrimiento, el padecimiento con Cristo de los verdaderos discípulos siempre estará presente, siempre. En el año 90 después de Cristo, el emperador llamado Domiciano envía a Juan el apóstol al exilio a una isla llamada Patmos. Lo envía allí. En esa isla, estando en esa soledad, Dios le revela a Juan el Apocalipsis. Juan el apóstol fue el último de los apóstoles que murió. Ya bien ancianito, murió de muerte natural. Fue el único que no murió violentamente. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Esos son actos soberanos de Dios. Seguramente ustedes saben que acaba de morir un hermano muy querido llamado David Wilkerson. Fue el primer predicador que yo escuché. El primer libro cristiano que yo leí fue un libro de él. Y toda mi vida, 35 años, siempre, nunca quité mi atención de lo que este hombre de Dios siempre enseñó, decía y profetizaba. Era un hombre de Dios y murió de un accidente automovilístico de manera instantánea. ¿Por qué? Pues Dios así quiso. Alguien me escribió y me dijo: ay, ¿por qué se pasó al otro carril? No me explico. Pues yo tampoco. Pero pues Dios así lo determinó. Y ay, no, dicen algunos de esos cristianos románticos, ¿no? Yo quiero morir acostadito abrazando la Biblia o leyendo el Salmo 23. Y allí que exhale mi último, te va a caer el tren encima. No, tampoco. No, pero pues es que eso es lo de menos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los primeros cristianos no se fijaban en las cosas tontas que hoy los cristianos nos fijamos. Pero este hombre dejó huella como dejaron los primeros cristianos. De verdad les voy a decir algo, pocos como ese hermano que acaba de morir. Muy pocos. Y dejó un legado que hay que tratar de imitar, como los primeros cristianos también. En el año 112 después de Cristo, como había crecido a pesar de la persecución, esto es algo tremendo, a pesar de la persecución, creció el número de los discípulos. Y en ese año, 112 después de Cristo, dicen las crónicas que los templos paganos comenzaron a ser abandonados porque la gente se convertía. El cristianismo se multiplicó, la gente abrazaba la nueva fe. Sin embargo, las primeras semillas de las herejías comenzaron a crecer. Y esa fue la razón del por qué los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron alertando a la iglesia
Cartas como la primera, segunda y tercera de Juan son cartas apologéticas o defensa de la fe, de la sana doctrina. La epístola de Judas, las de Pedro, Pablo con su epístola a los Gálatas, contraatacando las herejías que ya estaban penetrando en las iglesias. En ese tiempo, en el año 120, hasta ese año, el bautismo de los nuevos creyentes todavía era por inmersión, o sea que los sumergían totalmente. Y después del año 120 se registran los primeros bautismos por aspersión, o sea que nomás los salpicaban de agua, ¿no? Entonces la cosa empezó a deteriorarse poco a poco. Todavía la cena del Señor se celebraba en ese tiempo con el verdadero significado simbólico que Jesús le dio, que lo recordaran. Los pastores de ese tiempo, los que gobernaban la iglesia, hacían su trabajo, pero se empezaron a levantar algunos que empezaron a enseñar que debían de someterse a su autoridad, a su liderazgo, y a partir del año 120, el liderazgo de la iglesia cristiana comienza a corromperse. Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, ahí el Apocalipsis revela la reprensión de Jesús a las iglesias que ya empezaban a corromperse. Hay 7 iglesias allí en esos 2 capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis. Y 5 de esas iglesias estaban para llorar. Ya había herejías, ya había prácticas del mundo que se habían metido y hay reprensiones. De tarea también van a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Y ustedes van a darse cuenta, ya en los tiempos de Juan, cómo el mismo Jesús le dicta una reprensión, que reprenda al pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y el ángel de la iglesia pues, es el pastor. Es un lenguaje que se utiliza, pero era el pastor principal de la iglesia, porque los ángeles no pastorean. ¿Sí sabían eso, no? Entonces, ¿a quién le pidió Dios cuentas del funcionar de la iglesia? Al pastor. ¿Por qué? Porque los pastores somos los responsables. Y a ellos les dijo Juan, le dijo Cristo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras, en Éfeso. Yo conozco y sé que has dejado tu primer amor y conozco todo. Arrepiéntete. Y ahí está la instrucción. ¿A quién? Al pastor. Porque el pastor es el responsable. Uno de los textos para perseguir, o de los pretextos más bien dicho, que usaban en aquellos tiempos los enemigos del cristianismo, era una acusación de que los cristianos adoraban a otros dioses. Decían, no, y les decían paganos, hazme favor. Hay una crónica que habla de que uno de los emperadores forzaba a los cristianos a adorar las imágenes, pero ellos siempre se resistieron. Entonces a uno de estos se le ocurrió hacer una imagen de Cristo. Entonces les dijo, bueno, ahí está su Cristo, póstrense. Y nada más la miraban y decían, no, o sea, ¿cómo? Fíjate el concepto que tenían los primeros cristianos. Ellos sabían perfectamente que Cristo estaba vivo, estaba a la diestra del Padre. Entonces ellos no podían ni debían postrarse ante imágenes fabricadas por los hombres. La gente empezó a catalogar a los cristianos como aburridos, como hasta el día de hoy. Uy, qué aburrido. No vas a fiestas, no te drogas, no vas ni siquiera a un antro. Uy, qué aburrido. Les han dicho que son aburridos. Lo mismo les pasó a aquellos de aquellos primeros cristianos. En aquellos tiempos sabemos que la adoración al emperador romano se tomaba como la prueba irrefutable de lealtad. Entonces, en cada ciudad
del Imperio Romano había estatuas del emperador. Y los cristianos siempre rechazaron adorar las estatuas y al emperador, y los acusaban de traición. Cuando ellos decían, Jesús, el César es el Señor, ellos se quedaban así, ¿no? Y se postraban, y los cristianos respondían, Jesús es el Señor. Y hay una palabra en griego, Kyrios, el supremo, el emperador, el más grande. Y ellos decían, el César es el Señor, el Kyrios, el supremo, el más grande. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Kyrios, el Señor. Pues esto les costaba la vida, ¿sí? Corre el tiempo, la persecución sigue, provoca que los cristianos pues sigan en sus huidas. Se comenzaron a reunir en cuevas, en catacumbas. Ustedes han oído algo de eso, ¿verdad? En Roma todavía hay catacumbas donde clandestinamente se reunían los cristianos de una manera muy escondida. En una ocasión que estuve en África, en un país de esos musulmanes, me tocó sentir un poquito lo que los cristianos de ese tiempo experimentaron, porque bueno, el Señor nos llevó para allá y estuvimos predicando, pero nos dijeron, juntaron a muchos misioneros de varios países latinos que había en ese país de África, pero me dijeron, bueno, ¿les ministra? Sí, ¿cómo no? Si Dios me da una palabra, por supuesto. Pero era en un subterráneo, como en una bodega, o sea, como en una bodega, pero subterránea. Y luego queríamos cantar y decían, no canten. Y porque iba otro hermano que dirigía la alabanza, un amigo mío, Miguel Casina, y él pues ahí con su guitarra, el teclado, pero no podíamos ni cantar. Y yo me acuerdo, el que nos convocó ahí se asomaba por una ventanita a ver si no llegaban ahí, porque en ese país donde estábamos es castigado tener otra religión que no sea el Islam. Entonces pues era todo tan misterioso, tan callado, no usábamos micrófonos, si nos descubrían, pues, a la cárcel, y por ahí desaparecían a 2, 3. Entonces yo me acordaba de los primeros cristianos, dije, no, pues esto no es nada, y se siente una cosa muy extraña. En las catacumbas de Roma hay una inscripción que es en tono de burla. Escribieron, cuando descubrieron una catacumba, acerca de un cristiano que se llamaba Alexámenes. Y hicieron un grabado ahí, una pintura que hasta el día de hoy, si tú vas a Roma, entras a las catacumbas y te vas a encontrar con es un dibujo donde está Cristo crucificado, pero tiene una cabeza de burro, el Cristo que está ahí. Y está un cristiano postrado y hay una inscripción que dice, Alexámenes fiel. O sea, ante su Cristo con cabeza de burro. O sea, unas burlas espantosas. O sea, así vivían los primeros cristianos. Y el cristianismo, en su concepto de relación entre unos con otros, consideró y sigue considerando a todos los seres humanos iguales delante de Dios, ¿no es cierto? Pero en el Imperio Romano había castas sociales, ¿sí? Como hoy también las hay, un poco disfrazadonas, pero las sigue habiendo, ¿verdad? Los ricos, los intelectuales, pues la chusma acá, ¿verdad? Los que no son nada, los ignorantes. Y bueno, el cristianismo resulta que abraza a todos con un mismo espíritu. Ya no hay judío ni griego, ya no hay sabio ni ignorante, todos son unos en Cristo. Entonces los romanos, la sociedad romana se siente agredida por la nueva doctrina que aparece ahí, o sea, el cristianismo. Y entonces viene y se desata la persecución, pero de una manera espantosa. Un emperador llamado Marco Aurelio, que gobernó del año 161 al 180 después de Cristo, está en la historia como uno de los más cultos emperadores romanos que ha habido.
prominente hombre, escritor de ética, filósofo, un hombre muy inteligente, muy preparado, muy estudiado. Sin embargo, a pesar de ser un hombre tan ilustre, odiaba a los cristianos. Qué contradicción, ¿no? Esa es una prueba que la cultura no hace mejores a los hombres. Si tú lees de Marco Aurelio, me gustaría que los que les interese conocer más, busca la biografía de Marco Aurelio. Te vas a encontrar con un hombre respetadísimo, ¿eh? Cuando él murió le lloraron como si se hubiera muerto, quién sabe, alguien que era muy amado. ¿Por qué? Por su bondad, por su sabiduría, su generosidad, pero odiaba a los cristianos. Qué casualidad, ¿no? Bueno, este hombre asesinó a miles de cristianos en el Coliseo romano. Entre esos que él asesinó, había un discípulo, un cristiano llamado Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y Policarpo estaba entre estos miles que fueron llevados al Coliseo romano. Y Marco Aurelio, en ese tiempo Policarpo era uno de los principales, digamos, pastores de la iglesia cristiana. Y Marco Aurelio, cuando lo apresan, bueno, ya era un hombre anciano, pero le hace un ofrecimiento a Policarpo y le dice: yo te perdono la vida si tú niegas a Jesús. Y Policarpo, dicen las crónicas, le respondió: 86 años de mi vida, o sea, ya era un ancianito, desde muy niño él se entregó a Cristo. Él respondió: 86 años de mi vida he servido a mi Señor Jesús. ¿Cómo habría de negar a mi Señor y Rey que murió por mí? Esto enfureció al culto Marco Aurelio y lo quemó vivo. Lo quemó vivo. Pero aquel fiel Policarpo pagó con su vida su fidelidad. Hubo un hombre, era un filósofo, Justino, que se le conoció como el mártir. Este fue un hombre muy culto, Justino Mártir, de los hombres más cultos de su tiempo. Bueno, él se convirtió a Cristo, ¿sí? Y él se convirtió en uno de los grandes defensores de los cristianos en los tribunales, porque era abogado él. Y Justino Mártir, cuando llevaban algunos a los tribunales, él se constituyó en defensor. O sea, con las leyes romanas y con la sabiduría de Dios y con argumentos bien tremendos. También, si les interesa saber más, al que le interese, también busque los escritos de Justino Mártir y encuentra un montón de cosas extraordinarias. Como él, con la sabiduría de Dios, conocedor de las leyes romanas y como abogado, defendió a muchos. Y los jueces les daban la libertad, pero saliendo les daban cuello. Era total una injusticia, pero este hombre dejó un legado bastante importante dentro de la historia del cristianismo. Hubo un emperador llamado Severo. Este fue considerado por los cristianos de ese tiempo como el anticristo. ¿Saben por qué? Por su odio hacia los cristianos y por la hazaña que manifestaba cuando los mataba, de maneras así hasta difíciles de describir. Aparece otro emperador romano llamado Diocleciano. Este ordenó quemar los escritos de los cristianos. Los lugares de reunión los destruía con fuego, a veces con la gente allí dentro. Promulgó una ley, este emperador Diocleciano. Esa ley decía que por el solo hecho de ser cristianos, los cristianos podían ser despojados por el Estado de sus propiedades, de su ciudadanía. O sea, por el hecho de ser cristianos, les quitaban todo, les confiscaban todo. Entonces la persecución se acelera de una manera exagerada, pero contrario a lo que se podía pensar, el cristianismo sigue creciendo de una manera increíble.
de una manera inexplicable. Hasta ese punto se mantenía relativamente puro el cristianismo. ¿Por qué? Porque bueno, a nadie le interesaba meterse allí para sacar ganancia deshonesta, porque corría peligro su vida, y a los falsos no les interesaba dar su vida por Cristo. Entonces, de una manera relativa, o sea, sí había casos, pero muy aislados, pero en general se mantenía pura la doctrina. La vida de los cristianos era una vida santa, era una vida dedicada, ¿sí? Eran más los hermanos genuinos que los falsos hermanos. Y aquí viene una pregunta: ¿qué harían los cristianos de hoy si se vinieran esas persecuciones como las de los primeros cristianos? Bueno, hazte tú la pregunta, ¿qué harías tú? Porque yo me hago la pregunta. Yo le pregunté una vez a una persona, le dije, ¿qué harías tú? Y me dice, no, pues no sé. ¿Tú sabes? Le dije, pues más o menos. Más o menos. Porque si se viene la persecución, ¿qué si el gobierno dice, prohibido leer la Biblia? Y tú la lees, o la leemos. Eso como consecuencia va a traer que la policía, los soldados, qué sé yo, pues vengan a cerrar. Y si alguno dice, oiga, hay injusticia, pues te van a dar un balazo, o te van a dar con la culata del rifle, qué sé yo. Y entonces comienza a generar persecución, comienza a generar sufrimiento, aflicción. Y ¿saben una cosa? Me temo que los cristianos de hoy no estarían preparados para sufrir la mínima persecución. ¿Por qué? Porque a lo que se les ha enseñado, y de esto tienen la responsabilidad los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, se les ha enseñado solo el disfrute de la vida. Y no se les ha enseñado que eventualmente se puede enfrentar una persecución y como consecuencia aflicción. Hay un caso del que fue real, de la Rusia comunista, ya desaparecida. Ustedes saben, por lo que se puede leer, que la Rusia comunista pues perseguía a los cristianos. Los cristianos en Rusia pues no podían reunirse. Entonces hay una historia que sucedió que conmovió a los cristianos del mundo occidental, de este lado, por lo que sucedió. Resulta que un grupo de cristianos, que eran como 100 aproximadamente, estaban reunidos en un lugar. Entonces llegan los soldados con sus cuernos de chivo, con sus AK-47, que son de origen ruso, por cierto. Y llegan los soldados y sitian el lugar, y entra el que lleva al mando del pelotón. Entonces pues ya nadie se movía. Entonces con su metralleta de asalto, su AK-47, dice, todos aquellos que no quieran morir por Cristo, les voy a dar una oportunidad. Nieguen a Cristo y sálganse y les perdonamos la vida. No, hombre, quedaron como 25, como de 100. Y cuando se fue el último, dijo, ya, ni uno de ustedes va a hacer lo mismo, porque van a entregar su vida. Y se quedaron ya como 25. Cuando ya salieron todos, los soldados dejan las armas y dicen, hermanos, Dios les bendiga. Eran cristianos los soldados, fíjate nomás, qué historia, ¿no? Pero fue una manera que Dios usó para limpiar a los ¿qué si ahorita sucediera? Ya se pusieron algunos le hicieron no, yo sé que quién sabe, la mitad quedaría vacío aquí, de todos los que están aquí. Pero así estaban las cosas. Llegamos al año 313 después de Cristo. Aparece un general llamado Constantino, que posteriormente fue emperador. Este señor, Constantino, aparentemente se convierte al cristianismo. Supuestamente, él en una batalla muy importante que debía librar, vio en el cielo una señal. Era una cruz, según dijo él. Y había una inscripción que decía, por esta cruz vencerás.
Y según él, o aparentemente, este hombre creyó que Jesús estaba con él y enfrentó aquella batalla y venció al enemigo. Pero aquí viene una pregunta: ¿realmente Constantino fue un cristiano nacido de nuevo? Bueno, la misma historia nos avala de que después de su aparente conversión, ordenó que asesinaran a uno de sus hijos. Fíjense las cosas que hizo, ya como cristiano, ¿no? Uno, asesinó a uno de sus hijos. Lo acusó de que supuestamente había seducido a su segunda esposa, a la que después terminó asesinando también. Se llamaba Fausta la señora. También asesinó a un sobrino suyo, al esposo de su hermano, o sea, a su cuñado. Y bueno, eso, ¿qué demuestra? No era un cristiano nacido de nuevo, ¿sí? Constantino fundó una ciudad que llamó Constantinopla, ¿se acuerdan? Y él realizó cuando él, digamos, inaugura que llegó a ser la capital del imperio, posteriormente, en el primer día de funciones como capital del imperio romano, supuestamente ya era cristiano. Bueno, él realizó ritos paganos el día de cuando proclama a Constantinopla como la capital del imperio romano. Pero hizo ritos paganos mezclados con el cristianismo. Esto me recuerda como cuando vino Juan Pablo II en una de sus venidas, que vino a Oaxaca, por acá, ¿se acuerdan? Chiapas, todo eso, que bueno, supuestamente es el representante de Cristo en la tierra. Y ¿se acuerdan que los indígenas hasta una limpia le hicieron? ¿Sí se acuerdan? O sea, y él aceptó todos los ritos paganos. Entonces, bueno, todos los que miraron aquello, pues ya se les olvidó que él no dijo nada. Y ahora ya lo tienen como un beato. Bueno, ve, tú vas a ver. Mira, en el año 323, pasan algunos años después de esta supuesta conversión, aproximadamente 10 años, y Constantino sube al trono de emperador romano. Y lo que hace Constantino es declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Entonces lo que él hace es decretar leyes que ahora protegían a los cristianos por su supuesta conversión. Parecía un triunfo del cristianismo, pero en realidad fue el inicio de la debacle que llegó a su punto más oscuro en la Edad Media, que ya llegaremos ahí. Y no fue un triunfo. Precisamente allí comienza el deterioro del cristianismo. ¿Por qué? Porque hombres no nacidos de nuevo comienzan a hacerse cristianos, entre comillas. Abrazan la nueva religión. Gente no nacida de nuevo empieza a ocupar los puestos de liderazgo en la iglesia. Se dice que Constantino obligaba a los romanos a hacerse cristianos y que los bautizaba de una manera obligada. Y esto me recuerda a los españoles cuando llegaron a la Nueva España, cuando llegaron a México. Ellos obligaban a los indígenas a tirar sus dioses, pero les dijeron, mira, esta es Tonantzin, esta es una diosa pagana, pero esta es la Virgen. Todavía, hermano, mira, todavía este 12 de diciembre pasado, en la televisión yo lo vi. Los reporteros entrevistando a los indígenas que le danzan allá a la Virgen de Guadalupe, allá en el DF, preguntándole, ¿usted a quién le danza? Dice, bueno, nosotros en realidad, dijo uno de ellos, nosotros recordamos a nuestra diosa Tonantzin. Oiga, pero que no es la... Bueno, sí, es la misma, dice, pero en nuestra mente está Tonantzin, la diosa de los mexicas y de todos los antepasados. ¿Qué hicieron? Nada más le sustituyeron, ¿sí? Los obligaron a filo de espada, o te conviertes, te haces católico, o te doy cuello. Y bueno, pues muchos por salvar la vida
se hacían, supuestamente se convertían al cristianismo católico, pero en realidad seguían adorando sus dioses. La prueba está, hermanos, la prueba está. ¿Cuánta gente cuando inicia la primavera no se va a los lugares esos donde hay pirámides y todo eso, y se visten de blanco y se van ahí? Y todos esos los puedes verlos en las iglesias católicas el domingo. O sea, ¿cuál cristianismo? Es una mezcla espantosa. ¿Dónde se originó esa mezcla de cristianismo con ritos paganos? Desde ese año. Fíjate nada más. O sea, estamos hablando de siglos. De hace 1700 años por lo menos, poquito menos. Ahora, los resultados fueron más malos que buenos. O sea, los resultados de que Constantino haya impuesto la religión o el cristianismo como la religión oficial del Estado. Vamos a ver rápidamente algunos resultados buenos. Estos buenos es entre comillas, Por ejemplo, número 1, cesó la persecución. Bueno, eso es bueno, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Por eso es entre comillas. O sea, cesa la persecución. Otra cosa buena, entre comillas, que sucede es que los lugares de reunión de los cristianos vuelven a abrirse con libertad para que celebren el culto cristiano. Número 3, se empiezan a construir edificios para el culto cristiano. Ya los cristianos se empezaban a reunir con libertad que por siglos no habían tenido. Otra cosa aparentemente buena fue que el dinero, las donaciones que el Estado romano daba a los templos y a los sacerdotes paganos, ahora se los daba a la iglesia cristiana para el sostenimiento de los lugares de culto, para el sostenimiento de los pastores. Y bueno, comienza un tiempo de crecimiento en estas cosas. Otro asunto fue que la iglesia fue exonerada del pago de impuestos. El domingo se oficializó como el día de culto cristiano. O sea, ciertamente fue Constantino el que hizo esto. O sea, lo oficializó, porque los primeros cristianos ya se reunían los domingos. La crucifixión, esto fue otra cosa buena, como máximo castigo fue abolido, ya no más crucificados. Pues eso fue bueno. El infanticidio fue prohibido, porque hasta entonces podías matar a tu hijo sin pena del Estado, fíjate nada más. Otra cosa fue que la esclavitud fue abolida, porque todavía se compraban esclavos, se permitía la esclavitud. Pero ahí Constantino dijo, el cristianismo, aunque no se metió mucho en este punto, respetaba la vida de los demás. Y también fue prohibido el espectáculo de los gladiadores. ¿Vieron la película del gladiador? Bueno, así como esa película, así eran las luchas de los gladiadores. Era nada más para entretener a los que iban al Coliseo. Entonces Constantino dijo, no, ya prohibido esos espectáculos sangrientos. Entonces, bueno, aparentemente esas fueron cosas buenas que sucedieron, pero vamos a ver a continuación los resultados negativos, que fueron muchísimo más que los positivos. En primera instancia, comienzan a aparecer las primeras imágenes en los lugares de reunión de cristianos. De pronto aparece uno, ¿y ese mono qué? Es San Pablo. Ay, está bonito, ¿no? Pues sí. Y como ya comenzaban a dejar la palabra de Dios, pues dijeron, bueno, pues Pablo, no, pues el apóstol. Y aquel otro más gordito, pues ese es Pedro. Y aquella señora tan bonita, pues es la mamá de Jesús. Y hubo algunos obviamente que decían, no, ¿cómo? No debemos hacernos imágenes, pero rápidamente los callaban, como el día de hoy. No seas religioso, no seas exagerado. Y ay Dios,
Otra cosa que se empieza a dar, para desgracia de la iglesia, es que los fondos que el Estado daba a los templos paganos, ahora se le daba a la iglesia, y comenzó a enriquecerse la iglesia. Y los ministros comenzaron a enriquecerse de una manera personal. Comenzaron aquellos lugares de culto cristiano a ser suntuosos. Ahora en estos días de Semana Santa y de Pascua, me tocó ver unos programas en el National Geographic, unos programas que se llamaba El Código Vaticano, no sé cuántos lo vieron, donde dejaron entrar a los periodistas del National Geographic y pudieron entrar a lugares donde por siglos a nadie se le había permitido. Entonces cuando va el reportero en camino, por ejemplo, a una biblioteca que tienen ahí en el Vaticano, que es espectacular esa biblioteca, que hay documentos antiquísimos, pero interesantísimo. A mí me gusta mucho todo eso. Y cuando va el reportero, pues va filmando y se van viendo las paredes, los pisos. No, hermanos, tú dices, híjole, así como que, ay, si piso aquí, ¿no se va a enojar el Señor? No, la verdad, un lujo, pero es un lujo exagerado. Y eso, hermanos, no costó 10 pesos. Eso no costó $1,000,000. No. Una cosa, pero realmente espectacular. Los líderes comenzaron a usar vestiduras, pero que el borde de oro y que no sé qué. O sea, empezó a haber tanto dinero que comenzaron con esas cosas. Las acusaciones contra los ministros que empezaban a cometer pecados groseros eran tapados o ignorados por el Estado mismo, y lo que es peor, por los mismos líderes. Y lo que es peor, los cristianos que asistían a las reuniones no decían nada, pues empezaron a decir, no, pues eso, es que ¿qué le puede uno decir al ungido de Jehová? Y fíjense desde dónde viene todo eso, Por eso a estas alturas la cosa está que bueno, ya les contaremos. Otra cosa es que los ministros, de llegar a ser esclavos de Jesucristo, de llegar a ser siervos de la iglesia, llegaron a ser una clase privilegiada. Juan Knox, que fue uno de los reformadores de la iglesia en el siglo XIII, él reconoció, después de convertirse a Cristo, ya siendo sacerdote católico, él reconoció y dijo en uno de sus escritos, dijo, mi intención de ser sacerdote era al ver la clase de vida que se daban los obispos. O sea, esa era su intención, fíjate nada más. Entonces los ministros llegan a ser una clase privilegiada, ¿no? Ya era algo, ¿verdad? De mucho, se le daba mucha importancia, ya hablaremos más detalladamente de esos puntos, pero otra de las cosas es que hombres no nacidos de nuevo, ambiciosos, avaros, comienzan a tomar los altos puestos de liderazgo en la iglesia. Imagínense un no nacido de nuevo gobernando la iglesia, o gobernando parte de la iglesia de Cristo. No, pues llega el punto en que todos querían ser cristianos, y en ese tiempo se pone de moda, como hoy está de moda ser cristiano. Hoy hasta el diablo es cristiano, ¿ya se dieron cuenta? Todo el mundo es cristiano ahora. Es como es ser bien cool, como dicen los chavos, ¿no? Es como, es la nueva onda ser cristiano. Yo me convertí a Cristo, ¿verdad? Como una vedette que tocaba el violín, lo toca, no sé. Hace poco salió allí, no, pues yo soy cristiana, dice. Ah, chirrión. También es cristiana. Oye, ¿y cuáles son tus proyectos? No, vamos a hacer una película y te vas a desvestir como... Pues sí, una cosa es mi trabajo y otra cosa es ser cristiana. Ah, mira nomás. Entonces su concepto de cristianismo está pero alejadísimo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Ellos o los pastores? Ay, no digan tan feo, pues siente regacho. Ay...
Las reuniones de los cristianos, hermanos, comienzan a hacerse exageradas, pomposas, así muy exuberantes, ¿sí? Espectaculares, con una elegancia en todo, con un lujo extremo de parte de los líderes de la iglesia. La hipocresía, no hombre, se hizo su nido ahí en la iglesia. El amor al dinero empezó a sustituir la sinceridad y la sencillez de los primeros cristianos. Ahora ya era todo ambición, prácticas paganas empiezan a mezclarse abiertamente en el culto cristiano. Por ejemplo, la adoración a la Virgen María, que sustituye el culto a la diosa Venus, ¿sí? La cena del Señor perdió el significado que Jesús le había dado de recordar su muerte y se convirtió en un sacrificio y se le llamó la misa. Misa en latín quiere decir sacrificio. Los pastores se convierten en sacerdotes, porque el sacerdocio quedó abrogado, el sacerdocio levítico quedó abrogado con la venida de Cristo, pero estos retomaron, ¿sí? Y vuelven a rescatar ese asunto. Entonces el mundo entra en la iglesia, que poco a poco va perdiendo su influencia de ser la luz del mundo. Perdió la sal de la tierra, se desvaneció. La santidad, la consagración, la humildad de los primeros cristianos casi desaparece. Los hombres que estaban ahí al frente, ambiciosos, orgullosos, arrogantes. Leen la historia de los papas de los Borgia y no se la acaban. Es impresionante. Ya hablaremos mucho de eso. Entonces el resultado fue más perjudicial que beneficioso. Ahora, ¿qué nos demuestra este maridaje entre la iglesia y el Estado? ¿Qué nos demuestra? Pues que definitivamente deben de estar divorciados. No puede haber un maridaje. No puede haber un coqueteo. No. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, los resultados a través de los siglos pues comienzan a resaltar, ¿sí? Empieza el deterioro de las iglesias, comienza la corrupción a darse en su máxima expresión, y aquí nos vamos a quedar, porque la clase próxima vamos a hablar de la penetración de las herejías dentro de la iglesia. No solo esa corrupción, sino las herejías comienzan a bombardear la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque esto que aprendemos, Señor, nos va a ayudar para poner en claro que tu palabra nunca ha cambiado, Señor. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, a discernir y a entender. Y guárdanos, Señor, de todas las desviaciones que la carne, que la ambición, el orgullo, la avaricia han arrastrado a tantos a través de los siglos. En el nombre de Jesús, el que es poderoso para guardarnos sin caída. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.